¿Están viendo la pantalla ahí? Perfecto. Se ve, Bueno, sí. nosotros somos, yo soy Emiliano, Emiliano Ferrari, está Juan y Marcela, que creo que ya la conocen. Y bueno, hoy vamos a presentar un poco el ejercicio 5 de los opcionales del práctico 7, que trata sobre un teorema de un punto fijo y sobre funciones contractivas y bueno, vamos a hablar un poco de eso. Empezando más que nada, queríamos primero definir qué era una función contractiva, una contracción. La función contractiva es una función de Lipschitz, solamente que con el k perteneciente al 0, 1, a ese intervalo que no está incluido en realidad. Nada, yo creo que la función de Lipschitz la conocemos todos ya. Entonces está nada, es una función contractiva, es una función de Lipschitz con el k perteneciente al 0, 1. Y ahí tenemos abajo, tenemos un ejemplo de lo que sería una contracción o una función contractiva, que, que es una homotesia. Y bueno, podemos ir viendo que las aristas cada vez se van achicando cada vez más, hasta que va a llegar un momento que va a ser diminuto, ¿no? Entonces está nada, más o menos es eso lo que es una función contractiva. O sea, lo que hace, yo soy Juan Barrios, me presento. Lo que hace es, básicamente, va acercando cada vez más las imágenes entre sí. A ver. Pasando a la parte A del ejercicio, nos define la sucesión de esta manera, nos da el valor inicial de x sub 0 y la define de forma recurrente, ¿verdad? O sea, que x sub n depende de x sub n menos 1. Nos pide mostrar esta desigualdad, que la norma de x n más 1 menos x sub n es menor o igual a k a la n de x1 menos x0, para todo n mayor o igual a 0. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Nosotros sabemos que nuestra función es contractiva, ¿verdad? Entonces se cumple esto de acá. Sabemos que la distancia de las imágenes es menor o igual a un elemento k perteneciente al intervalo 0, 1 por la diferencia de las preimágenes. Juan, Entonces, Juan, decime. perdóname, ahí viste que te quedó que el K pertenece al 0,1 cerrado. Es importante que es el 0,1 abierto. No Sí, puede ser ni 0 ni 1. K es claro, estrictamente menor que 1. Ah, no nos dimos cuenta de eso. un error de tipeo fue. Ahí va, Acá sería paréntesis curvos. abiertos. Ahí va. Y después, lo que ahí aparece como una barra sola es norma, porque Sí. casi Acá, o sea, a veces puede ser que en más de una ocasión nos hayamos olvidado de poner las dos barritas, pero sí, la idea es que sea la norma de la instancia. siempre es norma. Cualquier aclaración que quiera hacer usted, profe, o usted no, perdón, vos, profe, o cualquier compañero, que la haga nomás, que lo razonamos juntos. Muchas gracias. Claro, que interrumpa, no hay problema, lo hacemos entre todos. Bien, entonces, por como está definida la función, nosotros sabemos esto, ¿verdad? Que esta norma, la de x sub n más 1 menos x sub n, es igual a la distancia, a la norma, perdón, de f sub x sub n menos x sub n menos 1. Entonces, a su vez, nosotros sabemos que esto, que la norma de la distancia de las imágenes, por ser contractiva, es menor o igual a la distancia de las preimágenes multiplicados por este k. Entonces, nosotros lo que queremos probar es esta desigualdad, ¿verdad? Que x sub n más 1 menos x sub n es menor o igual a k a la n por la norma de x1 menos x sub 0. Entonces, usando esta igualdad, Pará, nosotros sabemos... te tengo que detener una vez más. Sí, cómo no. A la izquierda, abajo del todo, tenés norma de f de xn menos f de xn menos 1. Es menor o igual que k por norma de xn menos xn menos 1, ¿no? No de xn menos 1 menos xn. Pero acá, como tenemos definido la función, nuestro x sub n, o sea, la preimagen de f x sub n Es x sub n. es... Fíjate la definición de f, la definición que diste de contracción, a la izquierda Sí. ahí. Es f de algo menos f de otra cosa es menor o igual que k por el algo menos la otra cosa. O sea, si vos tenés f de x, lo que va del otro lado es x. Si vos tenés f de y, lo que va del otro lado es y. Entonces, si vos tenés f de xn, lo que tendría que ir del otro lado es xn. Y f de xn menos 1
Lo que tendría que ir al otro lado es xn menos 1. Abajo a la izquierda, ¿no? Donde pusiste xn menos 1 y xn menos 2. Sí, sí. Porque vos tenés eso. ¿Quién está jugando? Claro, yo lo razoné como al ser x sub n. Esto es la... F de xn menos 1. Ahí está. Eso es cierto. Pero eso ya lo usaste. Eso lo usaste arriba cuando al xn más 1 lo pusiste como f de xn y al Bien. xn lo pusiste como f de xn menos 1. Pero ahora usás la definición de contracción. La definición de contracción es que eso es menor o igual que k por xn menos xn menos 1. n menos 1. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, Juan? Sí, sí. Yo Ahora la también verdad que lo razoné como Juan también. Y me equivoqué. Sí, lo razonamos todos juntos en realidad de esa forma y no, Sí. ninguno se había dado Y cuenta. se nos entreveraba muchísimo cuando lo estábamos haciendo. Sí, porque Nos tiene mucho subíndice y mucha cosa. Hay que hacerlo Claro, ahí. y entonces, Pero igual, acá capaz que lo... empezamos a decir que eran o sea, las distancias, o sea, la desigualdad triangular entramos a usar. Y entonces ahí se ve que nos mareamos. Pero Claro, acá sale igual, ¿no? sale igual. Porque nosotros tenemos... Ahora tenemos esto, que k... Soy medio malo para escribir con el mouse. Pero tenemos que k de x sub n menos x sub n menos 1. Sí, Entonces, ahora puedo usar que esto es igual a f de x sub n menos 1 sí, señor. menos F f de x sub n menos 2. n menos 2. Entonces me quedaría k, uy, esto es una k por esto. Sí. A su vez, esto es igual a x sub n Eso es menor o igual que k menor o igual que k por x, n menos x sub 1. n menos 1 menos x n menos 2. Sí, señor. Entonces, si nosotros repetimos el proceso n veces, Claro. al estar sacando cada vez la capa afuera, la capa afuera, la capa afuera, nos queda k a la n por x, por la distancia de x1 menos x0. Y ahí tenés que parar, porque ahí ya no podés seguir haciendo, porque x0 Claro. es x0, es el primer punto de la sucesión definida por recurrencia, digamos. Ahí va. Tenemos el valor acá de x sub 0. Igual anda lento y preguntándole a los compañeros, a ver si cacharon. Eso ¿cómo llegaste a eso? Cualquier duda que tengan los compañeros, o sea, en realidad lo razonamos medio ahora, ¿no? Porque había tenido este error, pero pudimos llegar a lo que pedía el ejercicio. Sí. Cualquier duda que tengan los compañeros o si ven que hay algún error o algo, que lo digan. Esta desigualdad, si uno tuviera que decirla en palabras, diría algo así como que si yo itero n veces, dejo correr la máquina n veces, me voy a contraer como k a la n, ¿no? Esto que pide la parte A del problema es como una cosa así, si yo salgo de un x sub 0 y lo paso por la máquina n veces, cada vez que paso sale un k para afuera, y un k que es menor que 1. Entonces sale un k a la n para afuera. Entonces es como que se hubiese contraído como k a la n. K a la n es un número todavía mucho más chico que k. Como k es menor que 1. Porque al estar en el intervalo ese de 0 y 1, claro, siempre se va achicando cada vez más, cada vez entonces, más. En la medida que ese exponente crezca, es como que la contracción se va haciendo mucho más fuerte, ¿no? Ahí va. Es la interpretación un poco de eso, esa desigualdad. Parece como que fuera como en una espiral descendente, sí, cae más rápido, que te chupa eso. Sí, sí. Bueno, la parte A del ejercicio, ¿algún compañero le quedó alguna duda? Sí, Por favor, si no entienden algo, pregunten. Claro, yo siempre lo que digo es, no es un examen esto, ¿no? Así que... O sea, estamos aprendiendo todo. Por eso. Claro. Tiene que quedar claro para todo. Esto es una cuentita, pero es una cuentita que hay que entenderla, digamos. Pasamos a lo siguiente, entonces. Si se entendió, pasamos, sí, como quieran. Después cuando
terminemos la clase, arreglamos los subíndices, eso, y lo Claro, volvemos a del pasar. PowerPoint. Lo pasamos, sí. Y el KS que está perteneciente que tiene que estar excluido. No me di cuenta de eso. Bueno, pasa si querés, Juan. Bueno, Antes de ahora sí, arrancar con la parte B, vamos a hacer un par de aclaraciones sobre claro, el cuerpo en el que estamos trabajando. claro, queríamos aclarar, primero que nada, porque bueno, vamos a hacer demostraciones ahora, y bueno, queríamos que para que tenga sentido las siguientes demostraciones, el conjunto C debe ser un conjunto que sea completo. ¿Por qué? Porque podemos tener un punto que podría o sea, podemos caer en un punto, como se dice, que no, en donde la sucesión esa no esté definida. Por lo tanto, tenemos que, o sea, donde estemos trabajando tiene que ser completo. Por eso, antes de seguir, bueno, por hipótesis tenemos que el conjunto sea cerrado, y como está incluido en un conjunto que es completo, que es R, que es completo R, porque es el producto cartesiano de R por R por n veces, entonces concluimos que C también es un conjunto completo. Así como, entonces ahora sí podemos seguir, ya que no van a caer puntos en algún lugar donde no está definida la sucesión, ya que está definida en todos los puntos de C. Ahí está. Marcela, ¿querés agregar algo? No, Emiliano lo dijo, o sea, creo que se entendió que todos los puntos van a ser de acumulación. Todos los puntos de acumulación van a pertenecer al conjunto y así vamos a poder definir, trabajar con límites sin problema. Claro, a ver si agrego una cosita. El pedido de que se sea cerrado es para poder asegurarse de que los límites de las sucesiones que vos te construyas adentro de C también estén en C. Es ese. Ahí está. El objetivo real de que C sea cerrado es que... Profe, que sea cerrado lo teníamos en las hipótesis. Por O eso, sea, eso, Claro, pero tenemos lo que que extenderlo. queríamos era que era completo. claro, Ahí va. fuera de lo de completitud, que tiene que ver con soluciones de Cauchy y eso, para el objetivo del problema, el pedido de que C sea cerrado es un poco pedirle Que la frontera esté incluida. de que los límites de las sucesiones de C están en C también. Es eso. Ahí está. Que si yo tengo una sucesión en C y me tomo el límite, no me salgo de C, me quedo en C. Eso es una propiedad de C, porque lo que acabo de decir es volviendo al tema topología, una manera equivalente de decir que un conjunto cerrado es eso mismo, que los límites de las sucesiones de elementos de C también están en C, ¿no? Sí. Eso es una manera equivalente de decir que el conjunto C es cerrado, que es equivalente a decir que el complemento es abierto, que es equivalente a decir que contiene a toda su frontera. Son todos conceptos que tienen muchas maneras de verlo. Pero en este caso, que C sea cerrado es como ustedes van a hacer un pasaje al límite, en algún momento van a hacer un pasaje al límite, para que queden tranquilos de que ese límite que van a encontrar no se escapa del universo en cuestión. No se escapa de C. No se sale del dominio, claro. Que esta charla también está relacionada a la parte del ejercicio que después vamos a recaer en lo mismo. Ahí va. Que pregunta qué pasaría en otro espacio. Pero eso vamos a dejarlo para cuando lleguemos a esa parte. Esa es la parte B del ejercicio que pide demostrar que la sucesión es de Cauchy y demostrar que existe un único punto fijo, vamos a decir, ¿no? Acá, cuando empezamos a desglosar el problema, ¿viste? O sea, nos entreveramos un poco porque, primero que nada, no sabemos si existe un punto fijo, ni cuál es, ¿viste? Y entonces decíamos, o sea, cuando empezamos a pensarlo, ¿no? Entonces decíamos, ¿para qué nos piden demostrar que es de Cauchy? ¿Viste? O sea, no le encontrábamos el sentido. O sea, pedido así, ¿no? Entonces empezamos a ver que la sucesión era contractiva, por cómo estaba definida la función. Entonces veíamos que la función iba a converger, o sea, la intuición nos decía que iba a converger. Y entonces teníamos aquel teorema de pasaje de funciones del límite por sucesiones.
Entonces, dijimos, bueno, el candidato a punto fijo tiene que ser el límite de la sucesión con la imagen del límite de esa sucesión, ¿no? O sea, entonces ahí nos dimos cuenta que la convergencia de las sucesiones era fundamental para que existiera el punto fijo. Y entonces, allí nos dimos cuenta de por qué tendríamos que demostrar que era de Cauchy, porque ¿qué pasaba? No teníamos ni idea de cuál era el punto fijo, ni el límite, ni nada, por cómo estaba definida la sucesión. Y un concepto que no involucra límites para demostrar convergencia es que sea la sucesión de Cauchy. Y entonces en ese momento nos dimos cuenta por qué el ejercicio pedía demostrar que era de Cauchy. Bueno, acá empezamos a demostrar, ¿no? Defino la sucesión, así xn más 1 menos xn, o sea, la norma de eso es menor o igual que k a la n por el primer término de la sucesión, vamos a decir, y me tomo 2 puntos, cualquiera, arbitrarios, pero en C, para empezar a demostrar que es de Cauchy. Cambiame la página, Juan. Che, a ver Sí. la página anterior un minuto. Sí. El M y el Q, ¿viste la frase al final que dice, o la penúltima Sí. frase que dice, tomamos un M mayor que 1 perteneciente a C y un Q perteneciente a C? Sí. M y Q son dos naturales, no son elementos de C. M y Q son los subíndices, es el tiempo en el que te parás. Los elementos de C son los X u N. El X u M y el X u Q es... Sí. Un M de su índice, para diferenciarlos, ¿no? Claro, el M y el Q son dos Los tiempos. índices de X, o sea, en vez de poner X u N, para diferenciar, pusimos, son los subíndices del X, Por el eso M y el Q. son dos naturales, ahí va. Sí. Claro, nos equivocamos ahí en la anotación. Ahí va. Sí, que el X u M y el X u Q pertenecen a C. Sí, eso sería estar bien dicho. Claro. Bueno, entonces las distancias la distancia entre esos dos puntos de C, la podía expresar utilizando la desigualdad triangular, o sea, cómo caminar desde X u M hasta X u Q, lo puedo expresar en pequeñas sumas, de uno hasta el siguiente, y así. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahí aplicás la propiedad triangular Triangular, de la norma. de la norma. Entonces, Para que siempre te queden dos consecutivos, digamos. ahí va. Lo que quiero llegar es a tener como una telescópica para que se empiecen a ir términos, ¿no? Y entonces, cuando tomo la sumatoria, ¿viste? Se me empiezan a ir términos hasta que me quedan el primero y el último, como una serie telescópica. ¿tá? Lo cual, me quedan x1 y x0, que sería la distancia de las primeras dos imágenes, o sea, de las primeras dos preimágenes, ¿no? Y entonces eso pertenece a R, es un número real que lo puedo sacar para fuera de la sumatoria. Y entonces me quedaría que el K a la M solamente, dentro de la... Eso es por la parte A. por la parte A. El menor igual ese que pones ahí, Claro. K a la M por norma de x1 menos x0, adentro de la sumatoria, es por la parte A, claro. Sí, y entonces ahí tenemos una especie de serie geométrica, o sea, si yo eso lo paso al límite, tengo una serie geométrica que la estudiamos con razón menor a 1, por cómo está definido acá, que eso ya lo estudiamos y sabemos hasta cómo converge y el número de convergencia, o sea, a qué converge, ¿no? Que sería eso que está allí. Ahí va. Entonces encontramos que nosotros podemos hacer, teniendo dos imágenes de la sucesión,
podemos hacer las preimágenes, o sea, vos me tirás un epsilon y yo te voy a poder encontrar un delta como sea, porque voy a agrandar el M. Entonces encontramos que para todo epsilon que vos me des, yo te voy a poder encontrar un delta. Y entonces ahí probamos que es de Cauchy. Claro, porque no dijeron que es de Cauchy, ¿no? A ver, repasen un instante, ¿qué quería decir que una sucesión es de Cauchy? Que se acerca, que es de Cauchy quiere decir que las imágenes se van acercando a algún, o sea, como que se van juntando en algún lado. Una sucesión de Cauchy es una sucesión que se aprieta tanto como uno quiera. Claro. Claro. Vendría a ser, Y entonces, y acá demostramos, ¿viste? Que, o sea, cómo es el límite de convergencia de esa serie. Nosotros nos aseguramos que vos, viste, me das un epsilon mínimo y yo voy a agrandar el M y me voy a poder encontrar un delta. O sea, las voy a apretar cada vez más, cada vez más, cada vez más. es Hasta como una cumplir. contracción, ¿no? Tipo que se van Claro. cada vez achicando O sea, más se y van más, juntando más, los más, puntos más, cada vez más, más hasta que llega un momento que van a estar tipo. que convergen a algo. Se van apretando contra algo, y ese algo Es justamente este. va a ser Claro. ese algo es el límite y por ser C cerrado pertenece a C. Ahí Ahí está. va. Que Acá es la volvimos observación a decir la observación. Que volvemos a hacer la observación porque es importante, porque si C no fuera cerrado, podríamos hacer como que ese embudo donde se van a ir metiendo todas las imágenes pudiera llegar a converger a un... O sea, si nosotros le sacáramos a C el punto donde converge, o sea, dijéramos C menos el punto ese exacto donde converge, caeríamos en un agujero, O sea, no tendría convergencia la sucesión en C. Estaría en Rn, pero no en el conjunto que nos están pidiendo. Y entonces todo el teorema del punto fijo no existiría en C, o sea, caería todo. Ahí va. Ahí se ve bien, se pone en evidencia de que en un espacio con agujeros el teorema de punto fijo puede fracasar, digamos. Ahí va. Claro. Por eso hicimos... Claro, por eso hicimos esa observación en realidad que tenía que ser completo el conjunto C. O sea, lo hicimos previamente. Y acá lo reiteramos por las dudas. Ahora habría que, o sea, voy a volver para atrás, si mi computadora me lo permite, para mostrar la parte C, que decía que había que demostrar que existe un único punto P, tal que f de P es igual a P, o sea, un único punto fijo. Entonces... Y te da una sugerencia, ¿no? A ver, poner de nuevo la que me tome P como el límite. Observar que F es continua. Sí. Sí, Esto lo sabemos porque es de Lipschitz, ¿verdad? Ah, mira. Y a ver en palabras más coloquiales, ¿por qué les parece que una contracción? Una contracción es algo que está bien dicha la palabra en español, ¿no? Que es una máquina que contrae, una máquina que hace clac, clac, cada vez contrae más. ¿Por qué? Contrae todo, o sea, acerca todos los puntos. Sí. Y la continuidad es un concepto que tiene que ver con una máquina que se porta bien respecto a errores cometidos, digamos, ¿no? La continuidad es una función es continua en un punto si yo tengo el error de salida controlado siempre y cuando entre a la máquina con algo cercano al valor inicial. O sea que es una máquina estable respecto a pequeños errores. ¿Por qué automáticamente les parece que una contracción va a ser continua en ese sentido, ¿no? Porque el error se va achicando cada vez más. Claro, es eso, porque una contracción te achica, entonces está claro que da un error de salida. Yo puedo encontrar un error de entrada porque el error de salida va a estar comprometido por esa constante de la contracción, ¿no? Claro. Bueno, como estamos diciendo, vos nos das un epsilon que querés que nosotros tenemos algo que sea con un error menor y nosotros te agrandamos el M. Claro. De la... Sí. Da un error de salida, digamos, puedes encontrar un error de entrada que va a depender de esa constante de la contracción. Cuanto más contractiva sea, es como que más continua es, digamos. Claro. Claro, como que mientras más se achica.
Sí, Mientras más excitante. pero está Yo me imagino como cuando sí, desinflas un globo, ¿no? Vos tenés el globo inflado y la contracción lo que te hace es desinflarte el globo y todo el aire o sea, claro, si no se fuera el aire, ¿no? claro. Todos los puntos de ese globo se fue, o sea, donde estaban en el espacio grande, el globo se desinfló y quedaron todos juntitos. Sí, entonces claro, si continuidad tiene que ver con que las imágenes estén cerca, siempre y cuando los valores de entrada están cerca, una contracción automáticamente lo verifica. Por eso es que es natural, es rápido ver de que una contracción eh, es continua y es continua en todo punto. Es más, yo no sé si en cálculo 1 se sigue viendo, pero hay un concepto de continuidad un poquito más fuerte que la continuidad, que se llama Y la continuidad uniforme. continuidad uniforme. ¿Eso lo estudiaron en cálculo 1 ustedes? En los cálculo 1. Lo vimos por arriba. Quería decir vamos a decir que la constante, que tenías como un delta fijo, ¿no? Como que ese Claro, delta servía para toda la función, no era que para cada epsilon vos te tenías que encontrar un delta, claro. sino que la función variaba tan despacito que vos ese delta en todos los puntos te servía. El delta, el error de entrada, digamos, es independiente del punto en cuestión, solo depende Ahí de va, la distancia entre los dos ahí puntos. va. El error de entrada solo depende del error de salida que vos querés. En una función que es continua solamente puntualmente, pero no uniformemente continua, ese error podría irse modificando cuando yo cambio de punto. Me muevo de un punto a otro. Tiene que ver con curvas suaves. O sea, supongo. Tiene que ver con una variación más elegante, digamos, de la función, un poco más elegante, como con más tranquilidad. Estoy de acuerdo con eso, como que la continuidad uniforme cuando no es exactamente esto, pero cuando hay variaciones muy bruscas, la continuidad uniforme está en peligro, digamos. La continuidad uniforme es como una función que varía más suavemente. Por ejemplo, resultados que no vimos, pero una función que es continua y su dominio es compacto en el sentido de ser cerrado y acotado, automáticamente es uniformemente continuo. Entonces la continuidad uniforme es como un concepto todavía de buen comportamiento mejor al de la continuidad puntual. Miren, hay un trencito que es así, ya que hablaron de lipschitziana. Una función lipschitziana implica que es una función uniformemente continua e implica que es una función puntualmente continua. Es más, hay una escalera, hay una cosa que todavía que es más fuerte que todo, que es derivada acotada. Justamente esto que estábamos diciendo, derivada es variación. Una función con derivada acotada, o sea que la variación es suave, eso que decía Marcela, que la variación es suave, es lipschitziana. Si es lipschitziana, es uniformemente continua. Y si es uniformemente continua, es continua. ¿Vieron que hice 4 implicaciones? Todos los recíprocos de esas 4 implicaciones son falsos. Todos. O sea, hay ejemplos de funciones continuas que no son uniformemente continuas. Ejemplo x cuadrado en R. Ejemplos muy simples. Hay ejemplos de funciones uniformemente continuas que no son lipschitzianas. Y hay ejemplos de funciones lipschitzianas que no tienen derivada acotada, que tienen una oscilación del estilo seno 1 sobre x, pero que además la amplitud se achica. Tiene una oscilación muy rápida y la amplitud se va achicando. Que en definitiva son todo, hablar de todos estos nombres. Lipschitz fue un ser humano, ¿viste? Tiene un apellido tan complicado que el pobre desgraciado cada vez que hay que nombrarlo, pero aportó mucho a la cuestión matemática en varias cosas. Y bueno, decir que una función es lipschitziana, que esto que vos decías hoy al inicio, Juan o Emiliano, no sé quién hablaba, que decía, las contracciones son en particular funciones lipschitzianas, simplemente que la constante es menor que 1, cosa que es cierta. Sí. Yo fui profe, claro, la constante pertenece a 0, a intervalos entre 0 y 1, pero en realidad son funciones lipschitzianas, solamente que con la K, con esa variante. con esa restricción, digamos. Pero vieron que la continuidad está asegurada ya con ser lipschitziana, o sea, imagínense que la constante fuera más grande que 1. Tengo tres posibilidades.
O la famosa K es menor que 1 y tienen una contracción, o sea, miren mi mano, no sé si me están viendo, pero Sí, sí, la sí, máquina... se contrae. Si K es igual a 1 son las isometrías, las que estudiaron en el liceo en geometría, las isometrías, porque si K igual a 1, lo que está diciendo es que la distancia de las Va a imágenes ser la es misma. igual a la distancia de las preimágenes. Eso quiere decir que son las rotaciones, o las traslaciones, o las simetrías axiales, son los movimientos que estudiaron en geometría en el liceo. Y si K es mayor que 1, le podríamos llamar Como que una dilatación. una dilatación, claro, porque la distancia de las imágenes son más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Esas parecerían no ser continuas, pero son continuas también. Son continuas porque... Son uniformemente continuas también, ¿no? Porque la K puede ser mayor a 1 y Claro, ser... sí, exacto, exacto. No importa si K es más grande que 1 o más chico que 1, tienen la continuidad uniforme garantizada. Que exista esa K uniforme, ser lipschitziana es como muy fuerte, es una propiedad de buen comportamiento de una máquina. Yo siempre digo máquina o proceso en lugar de decir función, porque las funciones son procesos, pero es una propiedad de buen comportamiento como importante, fuerte. Que implica la continuidad uniforme e implica la continuidad. Por eso es que en el ejercicio ahí dice observar que F es continua. Claro, F ya por el solo hecho de ser una contracción o por el solo hecho de ser lipschitziana es continua, ¿no? Ahí va. Eso quería decir. En la parte C, bueno, vuelvo porque capaz que se olvidó, nos pedía lo de demostrar que existe un único punto fijo, ¿verdad? Entonces, esto ya lo vimos. Nosotros vamos a partir de la base de suponer que hay dos puntos fijos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los dos puntos fijos y por definición de contracción... Perdón, ¿qué es un acá, punto fijo? Que es lo primero que debería aclararle a los compañeros. ¿Qué es un punto es fijo? un punto que la imagen es igual que la preimagen. Que la imagen es él. Chau. ¿No? Claro. Punto fijo es alguien Es que... un espacio invariante, vamos a decir. Claro, Es profe. invariante bajo F. Lo que ahí quisimos tipo demostrar era que en realidad hay un único punto fijo, por eso pusimos un L', pero como que después ahí bueno, sigo con lo que decía Juan, por Cauchy, nos queda que L' menos L es menor o igual a K por L' menos L. Y ahí tenemos que como K es menor a 1, solamente se da esa desigualdad cuando L' menos L es igual a 0, y ahí sacamos que L es igual a L', por lo tanto L es único, no hay otro punto fijo. A ver, despacito de nuevo, ¿cómo sería? Que esto en realidad es también por por la contracción, ¿verdad? Claro, eso no es Cauchy, ¿no? Por Cauchy no, es por No, contracción. eso Un no. error de tipeo. Eso es definición de contracción. Ahí va. Contracción. Entonces nosotros tenemos que... O sea, esto también sería así, ¿no? Con dos barritas. Que esta distancia es menor o igual a K por la distancia de las preimágenes. Sí. Entonces, pero a su vez por ser punto fijo, nosotros sabemos que F de L' es igual a L', ¿verdad? Ahí va. Lo mismo con L. Entonces nos queda esta igualdad. Claro. Desigualdad. Esta desigualdad en realidad. Que la igualdad, o sea, ¿qué pasa? K está entre 0 y 1, ¿verdad? Excluyente. Sí. Excluyéndolo. Entonces, la igualdad, o sea, esto nunca va a poder ser mayor que esto, porque al K pertenecer a este intervalo, capaz que estoy mareando con las flechitas, pero yo no puedo decir que, por ejemplo, ¿no? Que 1 es menor o igual que 1/2 por 1. Por tomar un ejemplo así básico, capaz que se puede ver mejor. Pero al ser K perteneciente a este intervalo, la parte derecha no va a poder ser mayor que la izquierda nunca. Claro. Entonces, la única chance que hay es que se cumpla la igualdad. Sí. ¿Qué pasa? La igualdad se cumpliría con K igual 1, por ejemplo, pero Sí. 1 no pertenece. Sí. Entonces, la única manera que se cumpla la igualdad es cuando L' menos L es igual a 0. Ahí va.
Entonces nos dice que los dos puntos fijos son iguales. Por lo tanto, existe un único punto fijo. Ahí probaste la unicidad, La unicidad del punto fijo. pero todavía no probaste la existencia, que es lo Sí, que está la ahí arriba, existencia. pero no lo hablaron todavía, ¿no? Ah, está. Por eso de la existencia es por el límite de las sucesiones, ¿no? Que nosotros, como f es continua, nos tomamos el límite de la sucesión, y la sucesión, vamos a decir, la convergencia esa que probamos, el k a la m sobre 1 menos ks, ese sería el límite L que nosotros estamos buscando, lo vamos a llamar L para no complicarnos, ¿no? Entonces, el límite de esa, f del límite de esa sucesión va a ser igual a f de L. Pero f de L va a ser igual a L. Y entonces es un punto fijo. O sea, la imagen de L es igual a A sub n de SL. No puedo escribir yo. Por No, continuidad, yo estoy medio perdido en la frase, a ver cómo lo escribieron. Dice, Sí. por la continuidad de f y por ser A sub n convergente a L, f del límite de A sub n es igual a Sí. f de L, pero eso no es. Eso es simplemente cambiar el límite de A sub n por L, no entra la continuidad ahí. Yo creo que por la continuidad es el entonces, ¿no? El límite se puede sacar para afuera por la continuidad. Claro. Y entonces queda donde vos pusiste Este límite de f de L sí. es igual al L de la convergencia de la sucesión. Sí. A ver, Entonces, te puedo pedir sí. para que deja de compartir un minuto y comparto yo, a ver que quiero explicarles una cosita. Porque, ¿cómo era la cosa? Vos tenés un espacio Sí. que es C y saliste de un punto, x sub 0, Sí. y te consideraste la siguiente sucesión. x1 es f de x sub 0. x2, que lo pongo por cualquier lado, que es f de x sub 0. Lo voy a denotar como f cuadrado de x sub 0. ¿Qué estoy tratando de escribir con f cuadrado de x sub 0? Es f aplicado a f. Es f compuesta con f. Es aplicar dos veces f. ¿Está bien? Eso es x2. Así sucesivamente, xn es aplicar la maquinita n veces, f a la nx. ¿Qué probaron ustedes? Probaron de que esta sucesión, con lo que fueron probando en las distintas partes del problema, probaron que esta sucesión es de Cauchy. O sea que esta sucesión no tiene un comportamiento como la que estoy dibujando, sino que hay algún lugar del espacio, que ustedes lo llamaron L, a este lugar del espacio, En el que se van a acumular. donde esta sucesión se aprieta. Donde esta sucesión se aprieta. Exacto. Entonces, esta sucesión... No puede decir que converge ese punto. Los x sub n al principio pueden juguetear, andar por cualquier lado, pero los x sub n finalmente tienden a SL, ¿no? O sea, x sub n tiende a L, que es lo mismo que decir que el límite de x sub n es L. ¿Está bien? Esa es la cosa. Después probaron, entonces, ¿quién es el candidato? Yo diría así. L, afirmación, L es el candidato al punto fijo que estoy buscando. Sí. L es el candidato al punto fijo. O sea, ¿qué tienen que probar para probar esta afirmación? Queremos probar entonces... Que L es igual a f de L. Eso. Queremos probar que L es igual a f de L, porque ser punto fijo quiere decir eso. Si yo le aplico la imagen a un punto fijo, me da el mismo, ¿no? Quiero probar eso. Entonces, acá la cosa es así, miren, porque está escrito más o menos ahí en la transparencia. ¿Dónde entra la continuidad? Entra así, miren. Tengo f de L, parto de f de L. Síganme.
en lugar de L, puedo escribir límite de xn. Entonces, cambio ese L por el límite de xn, porque decir límite de xn o decir L es lo mismo. ¿Vieron? Lo tengo recuadrado ahí arriba. Sí, sí. Ahí va. Ahora, como f es continua, como f es de clase C0, recién ahora entra la continuidad. Ser continua, yo no sé si ustedes, depende del teórico con el que vayan yendo, pero una manera de ver la continuidad es que el chirimbolo del nombre de la función y el chirimbolo del límite se pueden intercambiar de orden. Una manera de ver que una función es continua, una consecuencia, si quieren, de que una función es continua, es que f del límite es el límite de f. Entonces, como consecuencia de la continuidad puedo sacar el límite para afuera. Entonces me queda el límite de f de x u n. Pero el límite de f de x u n, como x u n, ¿cómo es la cosa? Como x u n tiende a L, el límite de f de x u n es... f de x u n, ¿quién era? Este que tengo acá. Es el límite, si quieren, de... Ustedes lo habían llamado x u n más 1, ¿no? Porque es el f de x u n sería el x u n más 1. Menos 1, creo. Segundo. Pero f de x u n es x u n más 1, ¿no? Yo ahí cambié. Ah, sí, claro, Está claro. bien, ¿no? F de x u n. Está bien. Pero ¿quién es el límite de x u n más 1? L. L también. Entonces, salen de f de L y llegan a L y en todos lados hubo igualdades, ¿no? Sí. Entonces recién ahí probaron de que L y f de L como son iguales. O sea, el candidato, el verdadero, el candidato, el límite de esa sucesión, es L. es el L. Y acá probaron la existencia. Esto prueba la existencia del punto fijo. Después lo que hiciste vos, Juan, fue probar que no solo existe, Sino que es único. sino que es único, que es el suponer por absurdo que hay dos. Claro, habíamos hablado sobre la unicidad en realidad, profe, pero no había faltado la otra parte que era la existencia. Pero entendieron acá, Sí, sí, sí. es bien sutil, perdóname Marcela, es bien sutil donde entra la continuidad. La continuidad entra recién en esta igualdad, la marco en rojo. La continuidad de la función entra acá. Para poder afirmar esa igualdad, yo necesito sacar el límite. Vieron que lo que hago es intercambiar el límite con la f, saco el límite para afuera de la f. Sí, Bueno, sí. eso se puede hacer siempre y cuando la función sea continua. Y la función es continua porque es una contracción. Todo eso. O sea, es recontra sutil esto. Miren que no es papa lo que están haciendo. Tiene un montón de detallecitos. Le digo para que los compañeros también comprendan que la exposición que están haciendo es un teoremita bien interesante. Y ya dejo para compartir con el resto, con ustedes de nuevo, pero para que sigan adelante. Pero lo interesante de esto es entonces que una contracción en un espacio completo, en un espacio que no tiene agujeros, yo no importa de dónde salga. Es un sistema dinámico esto. Si salgo de este x sub 0, No depende de la condición inicial. y aplico F, y hay algún lugar del espacio que se llama L, que finalmente a esta órbita de x sub 0, estos puntitos que es f, f cuadrado, f cubo, f5, f, finalmente esto se acerca a L. Pero lo interesante de esto, este es el punto x sub 0 rojo, lo interesante de esto es que es único, y que no depende de ese punto. Entonces, si salgo ahora de otro puntito, que le puedo llamar, yo qué sé, I sub 0, de otro lugar del espacio, y aplico F, capaz que se entrevera con los rojos, F cuadrado, F cubo, se va a pasear por acá, se va a pasear por acá. ¿Pero a dónde va a terminar? ¿A largo plazo? En algún momento van a entrar a juntarse con él. A largo plazo termina en L. Y si agarro otro de color amarillo, y le llamo Z0, no importa de dónde arranque, F, la órbita, F cuadrado, F cubo, va a pasear, se entrevera por todos lados. Pero
¿Cuál es su futuro? ¿Cuál es su futuro? ¿Morir dónde? ¿Acercarse a quién? Acercarse a él. O sea, todo finalmente queda acá, en un gran agujero. El L, Es como que, el L es, perdón, profe. el L es un gran atractor. Eso es lo que se llama en matemática un atractor. ¿Qué quiere decir un atractor? Que salga del lugar del espacio que salga, podré demorar 150 millones de años, pero ¿a dónde voy a terminar? Cerca de L. Voy a estar tendiendo a L. Esas son dinámicas muy particulares, dinámicas que tienen, por ejemplo, las homotesias, que ustedes decían originalmente cuando empezaron la introducción de esto, son ejemplos de contracciones. ¿Y quién es ese famoso L? El centro de la homotesia. Pero lo que ustedes están demostrando acá es que cualquier contracción, cualquier máquina que lo que haga es que la distancia de las imágenes es estrictamente más chica, que una constante menor que 1 por la distancia de los valores originales, tiene un agujero negro ahí en el espacio, que es ese L, que se traga todo, que atrae a todo, independientemente de donde salga. Es tremendo. Las contracciones Como son... dar vuelta una media, ¿no? ¿Eh? Como dar vuelta una media. No te entendí, Ana Es Marcela. como dar vuelta una media, o sea, vos cuando das vuelta una media. Es como que, viste que vos la agarrás de la punta de la media y la das vuelta. O sea, no llegas a dar la vuelta, pero sí llegas a traer toda la media hasta la punta. Me dejaste pensando, no sé. Es como que usted pusiera un gancho ahí, acá existieran rayos de hilos y vos te tiraras del L y atrajeras toda la tela esa. Sí, el L es como un gran imán, muy poderoso que atrae a todo el universo. Finalmente, esto, si yo lo dejo iterar y lo dejo iterar, lo meto en una computadora y meto un dato inicial y la dejo, estoy tranquilo que si la ley que yo metí ahí adentro es una contracción, todo eso va a ir a morir a una cercanía arbitraria, arbitrariamente cerca, por más que sea redundante, de ese L, ¿no? Es tremenda, las contracciones son tremendas. Bueno, eso, che. Se reían porque yo le decía, vos no sabés todo lo que me pasó por la cabeza después que yo vi todo este punto fijo. Yo dije, nos vamos a extinguir en cualquier momento. Pero no sé, se cagaban de la risa los gurises de mí. Sí. Pues yo dije, en cualquier momento nos extinguimos, porque esto es como un punto negro, un hoyo negro, así que en cualquier momento caemos. Sí, algo del universo nos va a morfar y vamos a caer ahí y chao. Sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, vamos a pensar más optimista hoy, que tenemos ahí. O quizás es otra forma de vida también. No, claro, capaz que nos transformamos en alguna otra cosa, tenés razón. Bueno, bien, chiche. Yo quería contarles esto, no sé si aporté algo, pero quería detenerme un poquito más ahí. Me salí, así que ya pueden seguir compartiendo, muchachos. O sea que ahí realmente terminó el teorema. Demostraron un teorema, es un teorema muy grande. Es un teorema que además tiene generalizaciones. Es un teorema muy fuerte. Vale para un espacio métrico completo. Ni siquiera tiene que ser un RN o un subconjunto cerrado de un RN. Vale para un espacio métrico completo donde haya fruta. Por ejemplo, este teorema que acaban de demostrar, ¿se acuerdan que en ecuaciones diferenciales, obviamente que no lo demostramos y queda para el curso de ecuaciones diferenciales, pero hay un teorema que me asegura que bajo ciertas condiciones una ecuación ordinaria, su solución existe y es única, aunque sea localmente, que es el teorema de Picard. La demostración del teorema de Picard, que es uno de los teoremas más lindos que yo conozco en la matemática, se basa en este teorema de punto fijo. Se basa exactamente en este teorema que acaban de demostrar ustedes, con lo cual es bien importante. O se basan en las generalizaciones en un espacio métrico completo cualquiera. Es bien importante y bien interesante. Para mí es estéticamente muy lindo este resultado. O sea, esta parte de la continuidad, viste que nosotros nos entreveramos de cuál iba primero y cuál iba después, o sea, nosotros
dedujimos que era el punto L el fijo justamente por eso, porque o sea, no había otra cosa que si no, que la No había otro candidato. no había otra posibilidad. O sea. Pero eso es una intuición que uno tiene, pero puede que uno esté errado. Claro. Pero llegamos que sí, que la intuición estaba correcta. Ahí va. Y Bien. después tenemos, creo que una última parte. Sí, de la Que parte eran- D. Claro, era Eh, en realidad una pregunta a ver está, qué pasaba si no fuese cerrado. ahí está bien escueto, pero voy a parafrasear su dibujo, profe. Tu dibujo, perdón. Parafrasé nomás. Que la pregunta dice analizar el resultado si C es abierto. O sea, nosotros teníamos como el dibujo del profe, todos convergen o sea, sin importar el valor inicial, converge siempre a lo mismo, ¿no? Sí. A un punto L. Ahora, esto, o sea, está todo bien porque nuestro conjunto C es cerrado, ¿verdad? Claro. Porque los puntos en realidad van a caer a ese punto P que escribió ahí, que van a caer Y tipo. lo dibujó ahí. Claro, que es un punto de acumulación en realidad. Pero ahí va, el punto P. Pero ¿qué pasa si C es abierto entonces? Si C es abierto y justo P no No cae ahí. Claro, P no pertenece. pertenece, ponele. Entonces había- No, Entonces, puede caer en la frontera, por ejemplo. Saben que yo no sé si comparten, pero yo no diría si se es abierto, yo diría si no es cerrado, porque Si no es cerrado, claro. porque no ser cerrado no quiere decir ser abierto. O sea, puede no ser ni abierto ni cerrado. Y en realidad lo que te analiza la pregunta es, ¿qué pasa si C no es cerrado? ¿Qué te están preguntando? Y bueno, es lo que vos estás diciendo. Si C no es cerrado, podría pasar que ese punto P fuera un agujero, es lo que decís vos, Juan, ¿no? claro, Lo que decíamos hoy cuando estábamos explicando que por qué teníamos que mostrar que era que era completo el era espacio. completo. Claro. Era completo el espacio. Podíamos caer en un agujero. Y ta, O entonces si, el teorema no se cumpliría. seguro Sí. se nos cae Igual, todo. ahí en todo lo que escribieron ahí, yo no sé, eso hay que revisarlo ahí, porque ahí se metieron con el concepto abierto, ¿no? Dijeron, si es abierto, si todos sus puntos son interiores, L es el límite de punto de acumulación. Si L fijo es interior, pero si L es frontera de C, entonces no existe. Me parece que ahí está todo entreverado. Pensando en que es Sí, me parece que hay que analizar. Yo ahí lo que escribiría sería una cosa así como decir, bueno, si C no es cerrado, puede pasar de que una de esas sucesiones, la roja, la amarilla o la violeta que vos dibujaste, Juan, ahí, su límite no perteneciera a C. O sea, que C fuera un agujero, porque no ser cerrado es negar alguna de las definiciones de cerrado. Claro, no tiene por qué ser Manera abierto. una manera de definir cerrado es que los límites de las sucesiones de elementos de C están en C. Entonces, ¿cuál es la manera, qué es la negación de eso? Que existe alguna sucesión de elementos de C que no converge a un punto de cuyo C. límite no está en C. Cuyo límite no está en C. Entonces puede pasar que se pese a un agujero. Pero a mí me gustaría haber un ejemplo, aunque sea en dimensión 1. A ver si se imaginan, o sea, cuando yo pregunto un ejemplo, quisiera un ejemplo concreto de una función que sea una contracción de R en R, si quieren, pero de R menos, de R agujereado, o sea, porque si es de R en R, R es completo, entonces ahí camina el teorema. Entonces tiene que ser de algo de un dominio que no sea cerrado, ¿no? Y por ejemplo, la asociación esa que define al número E. Sí, no sé. No, olvídate, No profesor. sé, no sé. Puede ser, porque vos estás pensando en el número E como un Sacarle el agujero, número E. como un agujero, como un agujero. A ver, ¿me dejás compartir a mí ahora un cachito? ¿Cómo no?
Si alguien quiere decir, si alguien tiene algo para aportar, yo lo que quiero es un ejemplo concreto de una contracción. La sucesión 1 sobre n no sería una contracción. Pero vos necesitas no una sucesión, vos necesitas una función, que vaya, vos necesitas una función que vaya de un C en C, que sea contracción, ¿no? Que sea contracción y que no tenga puntos fijos. Esto necesitas, que no tenga puntos fijos. Y que C no sea cerrado, obvio, ¿no? Porque si fuera cerrado es lo que demostraste. Si fuera cerrado, Tiene que estar. hay punto fijo. Claro, es el teorema que demostraron. O sea, necesitan todos estos ingredientes. Entonces yo miraría un C incluido en R, algo sencillo, alguna función de R en R. Y no me iría muy lejos de funciones lineales. Por ejemplo, imaginen, me voy a tomar un C que no es cerrado. Por ejemplo, me voy a tomar el C que sea abierto en 0, cerrado en 1. Este no es ni abierto ni cerrado, ¿vieron? Sí. ¿Por qué? No es abierto porque tiene aún una frontera y no es cerrado porque no tiene aún una frontera. Dije bien, por más que sea un trabalengua. Sí. Y después, para que sea una contracción, me voy a tomar un polinomio de grado 1, pero simplemente con pendiente menor que 1, que es x sobre 2. Yo me tomo f de c en c, tal que f de x es x sobre 2. Me tomé x sobre 2, pero podía haber sido cualquier cosa dependiente menor que 1. Entonces, ¿quién es el gráfico de esto en el abierto en 0, cerrado en 1? 1 va a parar a un medio. Sí. 0 no 0. está en el dominio. Sería el candidato a punto fijo. Y la función es una función lineal. Así que grafico en azul, el gráfico de esta función es esta. Sí. Abierto acá y cerrado acá. ¿Cómo identifico los puntos fijos de una función? Son los cortes ¿cómo identifico los puntos fijos de un gráfico cualquiera? Si yo les doy un gráfico cualquiera, que tiene una curva cualquiera, ¿dónde están los puntos fijos? ¿Son los cortes de este gráfico con qué función? Con el eje de X. Con la recta, Con la recta X. X. Con la X identidad. sobre Y. Eso. O sea que si yo me trazo la identidad, supónganse, esta es X y la azul es una F cualquiera. F. Igualás. Los puntos fijos son Una estos. Todos los cortes son puntos fijos, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí. Por ejemplo, Sí. esta función tiene 5 puntos fijos, lo que acabo de graficar aquí. Entonces, veamos ¿dónde está la identidad acá? La dibujo en rojo. ¿Dónde está la identidad? La identidad sale de 0 también. Sí, Pero el 0 en 1, ¿cuánto vale? En 1 vale 1. 1. O sea que es así. Sí. ¿Se cortan? No, No, porque se deberían cortar en el 0, pero al no estar en pero el C, 0 no está. no estar incluido en C. No se corta eso, entonces. No se cortan. Entonces, ¿punto fijo tiene? No, No, porque si tuviera algún punto fijo tendrían que cortarse. claro. ¿Qué es lo único que está faltando chequear? Bueno, ya vimos de que C no es cerrado. No es cerrado. Después, otra cosa que vimos es que F no tiene punto fijo. O sea, el teorema no vale. Y lo otro que me estaría faltando probar es que F es una contracción. Sí, eso es una- Pero dividir entre 2 no es una contracción. ¿Qué pasa si yo Sí. hago f de x menos f de y? Distancia entre imágenes. Esto es valor absoluto. ¿Quién es f de x? X sobre 2 Menos y y sobre sobre 2. 2, que es lo mismo que multiplicar un medio Por X menos Y. Está, Y ahí está el K menor a 0. esta es la famosa K, Claro. que es menor que 1. Entonces, F es una contracción.
Entonces, acá tienen un ejemplo muy simple de una función definida, de una contracción definida en un espacio que no es cerrado, y que mirá, justamente tu candidato, Juan y todos, el candidato a punto fijo, acá, porque acá es así, voy a hacer una escalerita que les va a gustar, con color amarillo. Si yo saliera de un punto cualquiera de C, un x1, ¿dónde está x1? Acá, tengo que subir hasta acá. ¿Y dónde está x2? Tengo que subir hasta acá. Y me queda una escalerita decreciente, donde este valor que caía acá es x1, este valor que caía acá es x2, este valor que caía acá es x3. ¿A dónde está tendiendo esto? Todo a 0. A 0. Pero justamente 0, ¿qué es del espacio? ¿Un qué? Un punto frontera, un punto de combinación. No No, pertenece. ¿qué es en términos de lo que dijeron hoy del dibujo? Un agujero. Un agujero. Claro, Bueno, un agujero. Entonces, acá lo que está pasando es que, y si ahora en lugar de salir de ese x1 saliera de otro, lo voy a pintar como de un verdecito agua, así. Si saliera Sería lo mismo. si saliera de un i0, la escalerita también quedaría una escalerita así. Claro. Que también, y así si saliera de cualquiera, todos esos ¿a dónde van a parar? A 0. Pero en realidad 0 no está. Por lo tanto, punto fijo no tiene. ¿Qué es lo que pasó acá? Lo que decías vos, Juan. Justamente la contracción hace de que quien se traga a todo es un agujero, no es un punto del espacio. Entonces, el que sería el candidato a punto fijo no está. Entonces el teorema no vale. bien. El que sería el candidato a punto fijo es el 0, porque si se fijan, el gráfico azul y el gráfico rojo se cortan en 0. Pero, o sea que 0 es un punto fijo, pero el 0 no está en el dominio, porque este paréntesis es curvo. Entonces, la conclusión de esta parte D del problema es que si C no es cerrado, puede pasar que el teorema no valga. Claro. La pregunta que queda es si puede pasar que el teorema sí valga. O sea, tener una contracción en un espacio. Si ahí cerrás en 0 y abrís en 1, Si ahí cierro en 0 y abro en 1, ahí se cumple o no. si el C cierro en 0 Ahí se cumple. y abro en Y no 1, es es que cerrado. tampoco es cerrado, sigue siendo una contracción la función x sobre 2 y tiene un punto fijo, Que es el 0. que es el 0, que ahora está. Así que la conclusión de la parte D, ¿cuál es? ¿Qué pasa si el dominio no es cerrado? Puede pasar cualquier ¿Puede cosa. cumplirse o no? Puede pasar cualquier cosa. Exacto. Claro, o sea, no sabemos si lo saca. Nada. No podemos asegurar que existe y tampoco podemos decir que no existe. No hay teorema, digamos, ¿no? Se podría decir, no hay teorema, depende del ejemplo completo, ¿no? Muy interesante, ¿no? Es muy interesante todo esto. Esto es, La verdad que sí. es muy interesante y muy sutil. Vieron que tiene un montón de sutileza. En lo que estuvieron exponiendo ustedes, aparece la continuidad y aparece las sucesiones y aparecen ecuaciones diferenciales discretas, porque lo que están viendo acá es un sistema dinámico. Esos puntitos que vos dibujaste en tu dibujo, o en el mío que esto es un sistema dinámico, simplemente que en lugar de ser curvas, como eran las soluciones de una ecuación diferencial continua, las que utilizamos en ecuaciones diferenciales, acá el tiempo lo miden los subíndices. Y el tiempo acá es discreto, porque se mueven en los naturales. Tengo un Los X1, naturales. X1, X2. Entonces, después, sí. lo que pasa es que tuvimos como medio poco tiempo y nosotros somos, yo por lo menos me considero medio que me cuesta un poco pensar. Pero después estuvimos buscando, estuvimos viendo que esto se utiliza para resolver ecuaciones no lineales, sistema de ecuaciones no lineales. Pero Sí. no tuvimos el tiempo para entrar en eso. Sí, después descubrimos que los fractales son funciones de este tipo. Caleidoscopio, todo eso, profe, que hacíamos antes. Caleidoscopio, sí. Está buenísimo. Si quieren después bichar algo de eso y mostrarnos algo, cuando sea, no importa que estemos hablando ahora de diferenciabilidad en el curso, pero si encuentran algo interesante para compartir como aplicación del teorema de punto fijo, está buenísimo. Así que si más adelante tienen ganas de contar algo, arriba. Bien. Realmente las aplicaciones
Vieron que esto yo ya les había dicho esto, es un teorema de punto fijo. Hay muchos teoremas de punto fijo en matemática. Y los teoremas de punto fijo son trascendentísimos y son muy elegantes todos, son maravillosos. Y tienen aplicaciones un montón, porque claro, esto lo que te dice es, por ejemplo, para la solución de una ecuación diferencial te está diciendo que ese punto fijo va a ser la solución, o sea, que parta de donde parta, voy a empezar a iterar algo y voy a llegar a la solución de una ecuación diferencial. Eso es tremendo, pero es tremendo para los métodos numéricos también. Es tremendo para cosas que no se pueden resolver, que son la mayoría en matemática, y para poder meter en una computadora y que la computadora labure, y si vos estás seguro que hay un punto fijo ahí en la vuelta, que es un atractor, estás seguro de que si dejás trabajar a una computadora medianamente potente, en un tiempo prudencial, vas a estar muy cerca de donde vos querés, que es el punto fijo en cuestión, ¿no? Sea el área de conocimiento que sea, o sea el problema que esté resolviendo. La existencia de puntos fijos es tremenda, porque lo que pasa alrededor de un punto fijo puede estar diciendo muchas cosas de lo que pasa en la dinámica de todo el espacio. Es esa la que está pasando. Así que está buenísimo, lo felicito vos. Muy linda exposición, y lindo que haya dado lugar a discutir de muchas cosas. Muchísimas gracias, profe. Lamentablemente veo, esto lo quiero decir también, veo que esto va sin ánimo de crítica, ¿no? No a ustedes, a los que se fueron, porque esta clase empezó con 20 y pico de estudiantes y ahora somos 10. Estoy seguro que si un práctico es un práctico donde un profesor resuelve 4 o 5 problemas, la gente se queda, porque está esa cosa de que vamos a resolver, tenemos 4 o 5 problemas resueltos porque la resuelve el profesor. No se aprende así, ¿no? Yo cuando veo que ante una discusión que es bien enriquecedora, la gente se va yendo, me quedo un poco triste. Pero bueno, a mí me enriqueció mucho, fue muy bueno. Muy bueno. Sí, a nosotros como grupo también, profe. No, yo Sí, sé. pensar en equipo, Eso, es muy enriquecedor, la verdad. claro. Y Bueno, la verdad que trabajar con estos dos individuos nos enriqueció, sí. bueno. Pobres, me tuvieron que aguantar. Al revés. De los compañeros que sobrevivieron, los espectadores, ¿algún comentario, muchachos, para los compañeros que acaban de exponer? Lo primero, a nosotros, muchas gracias a ella por aguantarnos y por hacernos el aguante de escucharnos y estar ahí. Ahí va. Muy buena clase, gente. Muy buena, estuvo muy bien explicado y en algunos momentos no se entendía alguna cosa, pero lo volvieron a explicar y quedó todo muy claro. Ahí va. Sí, porque es realmente difícil lo que hicieron, ¿no? No es fácil, así que pueden haber quedado zonas oscuras, pero hay que volverlas a mirar ahí, Nahuel, ¿viste? Hay que volverlas a mirar todo lo que hicieron ellos, que está... Nahuel, fuiste vos que hablaste, ¿no? Recién. Sí. Ahí va. Bueno, hubo aplausos por ahí de Fede, y bueno, no, estuvo muy bueno, che, bárbaro, bien. Entonces, plan, bueno, miércoles en el teórico seguimos con diferenciabilidad, que hoy ya estuvimos trabajando, y en el práctico empezamos en la medida que el miércoles podamos tener un poco más de contenido teórico, empezamos a laburar un poquito le damos una mirada al práctico 8, ¿está bien? Bárbaro. Que anden bien. Vamos arriba, nos vemos el miércoles, que pasen lindo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, profe, nos vemos. Chao.